Alfo. No. Sí, sí, te estás... ¿Podemos Sí. ponernos un poco serio? Alfo, decile... Acá en la radio. ¿Y qué presencias? Recibimos en los estudios de Sarmiento 233, acá en Radio 1, a Alfo Urrutia y Segundo Vertero. El aplauso. Alfo Urrutia, fuerte el aplauso para ellos. Estruendoso. tal? ¿Cómo andan? Estruendoso aplauso. ¿Qué han medido? ¿Cuánta gente nunca te aplaudió tanto, ¿no? Nunca te aplaudieron tanto. Sí, sí. Ah, tiraba esa. Claro. Escúchame, quiero agradecer de manera pública a Alfo Urrutia por la picada. No, me lo está haciendo a propósito, porque a mí me manguea cosas y después no la reconoce. No, al señor Segundo Vertero que cumplió con la solicitud de Loli, que Loli pidió... Perdón, no, nada. esa sí es una denuncia para hacer pública. Usó a Loli para decir, Loli quiere una picada, y yo le pregunté, No, sí, la ¿Loli Loli le pidió? encanta, sí, a la Loli No me le contestó encanta la nunca. longaniza. Siempre me dice, pedí. Es primerísimo primer plano. Sí, por Siempre. favor. Es cosa riquísima. Complicaste la vida, Loli. Estás agarrando, no te alcanza el tenedor para eso. No, ahí está, ahí voy. Bueno. Yo me lo preparo. Esto con diola, chicos, y queso está buenísimo. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Ah, ay. No. No. Sin los anteojos no lo Bueno. no lo vería, pero... Bueno, tenemos la picada acá que nos han traído los chicos de Rivadavia primero, pero hay un tema importante que es hablar sobre la resolución del Tribunal de Cuentas sobre el tema de las bonificaciones. ¿Qué es lo que tienen para contarnos ustedes, que son los que de alguna manera a diario están pares? ¿Pueden parar de convidarse comida, boludo? Estamos hablando Me de un tema estaba importante. convidando porque ella está del otro lado, puede comer. Ahora va a manotear, queda tranquilo que Loli manotea. Manotea, Bueno, Loli. arrancamos por vos, Segundo, si querés, para que nos cuentes un poquito cómo viene el panorama. Ustedes presentaron, de hecho vi un informe en las redes, bueno, lo que presentaste, pero bueno, queremos escucharte acá en vivo. Una respuesta también, porque también estuvieron aquí el secretario de Gobierno, Sebastián Hernández, y Josefina Pérez, un poco mostrando los detalles de este aval por parte del Tribunal de Cuentas, pero además también casi exigiendo una disculpa por haberlos tratado de mentirosos y de corruptos. Es que una disculpa por decirle que son mentirosos a unos mentirosos realmente termina siendo, porque no nos olvidemos que el primer día en el que asumió Martínez, el 10 de diciembre, arrancó mintiendo sobre el estado de las cuentas del municipio. En segundo lugar, sí, por ahí todo el disparador de toda esta cuestión tiene que ver con una publicación que hicieron en el día de antes de ayer a la noche, el bloque de concejales oficialistas, donde comentaba que el Tribunal de Cuentas aprobó la rendición de cuentas del 2024 diciendo que no hubo nunca así cobros indebidos. Bueno, en primer lugar, hablan de un fallo que nunca llegó al Consejo Deliberante, o al menos si llegó al presidente del Consejo Deliberante nunca se lo remitió a la oposición. Un fallo que no hemos leído, donde supuestamente se estarían avalando las bonificaciones. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de las bonificaciones que se pagaron de forma, no voy a decirle errónea porque fue en un principio como se les decía, pero que se les pagaron mal, con la intención de pagarlas, son bonificaciones que, como ya dijimos, hay una ordenanza que es la que determina quién puede cobrar cada bonificación, a quién se le paga, cuánto cobra, que es la ordenanza salarial. Sí. La ordenanza salarial dice quién la puede cobrar, cuánto puede cobrar, y en el caso específico de los funcionarios tiene que ser taxativo, tiene que decir el director de producción, pongámosle, cobra esta bonificación que equivale a un 30% del sueldo. Bien. Tiene que ser taxativa. Lo que estuvieron haciendo en estos 2 años, 2024 y 2025, fue pagar bonificaciones por fuera de esa ordenanza. Supuestamente, y esto hay que recordarlo porque acá es donde se ven que claramente mienten, al principio dijeron que fue un error administrativo. Al principio desconocieron la cuestión, se les avisó en el mes de enero del 2024, no lo acomodaron nunca, al contrario empezaron a pagarle a más funcionarios y en el mes de marzo hicimos la denuncia pública y la denuncia al tribunal. En segundo lugar, lo que vino fue esta cuestión de, fue un error administrativo, se le echó la culpa al empleado a cargo de la liquidación de los sueldos, Sí, no recuerdo. y después reconocieron y dijeron, no, es la decisión política del intendente. En Es un alguna error de oportunidad decisión. hubo también un reintegro por parte de funcionarios del Claro, por dinero. algunos dejaron de cobrarlo, como por ejemplo Culasiati. Son solamente 3 casos. Claro. El señor que Mayor también, el Miguel Fue Mayor. Mayor, como director del hogar de En su abuelos en aquel momento, momento, sí. Menor, Pero el valía el presentismo chiste válido. era. Cuac. Era el presentismo. claro, la directora de Juventud, Ilcuat,
Y el tercer caso era el asesor legal Culasiati. Bien. Que fueron casos de presentismo, que también mintió el asesor legal porque dijo que venía de arrastre de la gestión anterior que se le pagaba al asesor legal y en los recibos de sueldo se ve que nunca cobró presentismo el asesor legal de nuestra gestión. Por fuera de eso, se reintegraron eso porque dijeron sí que había sido efectivamente un error, pero decían que todo había sido un error administrativo. Ahora, no me acuerdo, en aquel momento me parece que hablábamos de 13 bonificaciones que se le estaban pagando a funcionarios y estas eran 3 casos. Esos 3 casos se reintegraron, por eso nunca más volvimos a hablar del tema de esos funcionarios, porque los reintegraron, pero en cambio los otros fue la decisión política de seguirlo pagando y seguirlo haciendo. Claro. En ese sentido, bueno, se hicieron las denuncias durante todo el año pasado y demás, y el cambio político más importante que hubo en el último tiempo fue el cambio de la composición del Consejo. El Consejo Deliberante son 12 concejales acá en el caso de Rivadavia, que tiene que ver por la cantidad de habitantes, y hasta el año pasado éramos 7 de Rivadavia primero y 5 del oficialismo. Hoy la situación es al revés. Son 5 de Rivadavia primero y 7 del oficialismo. Cambió la mayoría. Sí. Todo el tiempo se habló de esta cuestión de que el intendente quería la mayoría en el Consejo para gobernar. Si uno dice que para gobernar es porque necesita sacar proyectos, aprobar cuestiones, convenios, lo que sea. Prioridades. Tal cual. Pero en ningún momento, siendo nosotros mayoría, se le negó la posibilidad de aprobar ninguno de esos proyectos. Lo que nosotros decíamos, que lo dijimos en 2024, lo dijimos en 2025, con el resultado de la elección lo seguíamos diciendo y ahora lo confirmamos, que el motivo real de querer esa mayoría era para poder blanquear un montón de cuestiones y generar, en cierta forma, encubrirse y protegerse de un montón de cuestiones. Ni bien asumieron el 10 de diciembre y tuvieron la mayoría, uno de los primeros proyectos fue el de aumento salarial, que en aquel momento en diciembre fue un 4%. Sí. Sí, 4%. Donde en ese 4% flexibilizaron un montón de cuestiones que tienen que ver con las bonificaciones, donde en primer lugar le daban luz verde al intendente para poder pagar bonificaciones a los funcionarios que quisiera, cuanto quisiera. Que ellos dicen que solamente puede ser el 100% del salario como tope, pero la realidad es que el intendente antes tenía que ver la ordenanza que aprobaba el consejo, donde decía, bueno, director de producción puede cobrar, se lo puedo pagar. Ahora es, no, yo intendente, yo Juan C. Martínez, decido que le pago al director de producción un 90% porque quiero, y no tiene que pasar por el consejo. La función de eso tiene que ver con que justamente el consejo controle todas esas cuestiones. Un caso de los que planteábamos ayer, ese fue el blanqueo de las bonificaciones que nosotros veníamos diciendo que iban a hacer. Blanquearon las bonificaciones, habilitaron que más funcionarios pudieran cobrar y, por ejemplo, una directora del hospital pasó de cobrar 380.000 pesos de actividad exclusiva, que son los recibos de sueldos que mostré también ayer en el video, que son los recibos de sueldos que publican, pero ese es el nivel de impunidad. Publicamos las cosas, las mostramos, se ven que están haciendo las cosas mal, pero bueno, no importa, total no va a pasar nada. Pasó de cobrar 380.000 pesos, que era actividad exclusiva porque era el 30%, que era lo que permitía la ordenanza, y ahora cobra un 70% del sueldo básico. De 380 pasamos a 915.000 pesos. Y ese era el disparador de lo que nosotros decíamos, para esto quieren la mayoría. Porque también lo terminan utilizando para blanquear otras cuestiones. Terminaron haciendo como yo lo llamé en la sesión como un indulto, porque era en cierta forma perdonar a los funcionarios que habían estado cobrando mal las bonificaciones durante esos 2 años. ¿Por qué era un indulto? Porque ratificaban una interpretación que había tenido el Ejecutivo. Y la realidad es que la ordenanza no requiere mucha interpretación. Dice, lo puede cobrar personal estable, personal jornalizado. Listo, ya está. Planta política que son los funcionarios, no es estable porque el día que el intendente quiera te saca, y no es jornalizado porque no es jornalizado, no cobra ¿Y por por jornal. qué? Son ¿Y funcionarios. por qué Son crees funcionarios. que el Tribunal de Cuentas habría, según dicen, fallado a favor y habría dicho no hubo cobros indebidos a pesar de esta interpretación que puede hacer, como vos decís, cualquiera de la ordenanza municipal? Sería muy irresponsable de nuestra parte decir que justificar o hablar de lo que dice el tribunal cuando nunca vimos el fallo. El fallo primero habría que leerlo íntegramente para ver, pero lo que a mí me sorprende con respecto a eso del fallo, que específicamente tiene que ver con la rendición de cuentas, no sabemos si habla de las bonificaciones o no, porque normalmente la rendición de cuentas se basa específicamente en cuestiones que tienen que ver con contabilidad, finanzas y demás. Nosotros hicimos la denuncia del tribunal en su momento, por supuesto que en la rendición de cuentas también manifestamos estos cobros indebidos, pero no leímos ese fallo porque nunca llegó al Consejo. O vuelvo a decir, capaz el presidente del Consejo, Héctor García, recibió el fallo y no se lo mostró a los concejales opositores, que sería gravísimo. No lo vimos, no podemos De hablar. hecho,
De hecho pasó eso, porque si está el fallo, ellos están hablando de que está el fallo, y ustedes no accedieron a él, es porque no se los mostró. Peor, no lo manifestó el municipio, lo manifestó el partido político del intendente. Nosotros nos enteramos por las redes sociales. Claro. Estamos hablando siempre de una interpretación de una parte, una parte actuante que no sabemos. Por eso decimos, no leímos el fallo, no sabemos. Claro, bueno, yo en un momento le Vos un pregunté... fallo, vos O sea, vas a pero- agarrar y publicar lo que te conviene, pero usted- de la forma que te conviene. Ellos dicen que a ese fallo tiene acceso cualquier persona. ¿Eso es cierto? En la página, al menos cuando vos ingresas para buscar los fallos y buscar Rivadavia, Sí. no figura fallo de la rendición de cuentas. Me gustaría que el secretario de gobierno tiene mi número, así que podría pasármelo como presidente del bloque y yo se lo extiendo a todos los concejales. Por fuera de eso, no puedo confiar en la palabra de un gobierno que se ha cansado de mentir. Y no es que ha mentido con cuestiones gravísimas. En la última sesión hablé de un pizarrón que estaba muy deteriorado de la escuela de idioma. Me dijeron, ya se lo llevaron para reparar. Y como no confío en este gobierno porque se ha cansado de mentir, el primer día hábil que siguió, fui a la escuela de idioma y el pizarrón seguía ahí. Lo vimos. Si son capaces de mentir con chiquitaje, con estas cuestiones, en primer lugar no le puedo tener un gramo de confianza a este gobierno porque ya ha manifestado y ha demostrado que son capaces de mentir con cualquier cosa. En segundo lugar, con respecto a lo del fallo, en la publicación que ellos hacen, en la última plaquita, para que la tome Loli, dice, para que la tengo que leer porque no la noto completamente. Usted le está diciendo para No obstante, el tribunal sí ha acordado la imposición de determinadas multas de carácter formal derivados de errores administrativos. Estas responden a sanciones que responden exclusivamente a aspectos formales y no guardan relación. Bueno, yo esto lo veo como que están abriendo el paraguas por algo que dice el fallo. Pero como no leí el fallo, es una suposición esto. O sea, vos entraste a la página para ver el fallo y el fallo no está disponible. Cuando uno ingresa a la página del Tribunal de Cuentas y va a la parte de fallos y buscando Rivadavia, porque la realidad es que el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, el único distrito de Rivadavia es este. No lo encuentro. ¿Puedo no estarlo encontrando yo? Sí, por supuesto. Pero bueno, si cuentan con el fallo, si lo tienen, que me lo manden, que no hay ningún tipo de Yo problema. cuando pusieron la publicación lo busqué y no estaba todavía subido. Ahora no sé si estará subido. Bien. Pero para bajar Sí. a lo simple, para que se entienda claramente, las bonificaciones que nosotros objetamos son bonificaciones que no la puede cobrar un funcionario, que son para el empleado. no las pueden o no las podían y ahora sí pueden. No las pueden. O sea, Por no ley se cambió orgánica de municipalidad, la ley orgánica. No se cambió, no las pueden cobrar. ¿Qué es lo que cambiaron para dejarlo bien en claro cuando ellos Y en ingresan? algunas partes el ítem ¿Porcentaje? del Claro. porcentaje. El ítem del Lo que cambiaron porcentaje. específicamente, por ejemplo, La potestad de repente del En un intendente 30 lo decir, podés dar al sí, 100. te doy ¿Qué sin dice? pasar por el consejo. hay un solo artículo que dice, y comunicará al Consejo Deliberante, pero comunicar es, te aviso. Te aviso. No, Te no aviso es que el lo concepto. hice. Claro, supuestamente. Todavía no llegó ninguna comunicación de a todo lo que le están pagando, así que no lo están cumpliendo. Yo justo no tengo el papelito acá porque Sebastián nos dejó el fallo también. Podría tenerlo yo si alguien me lo alcanza. Pará, ¿qué lo hiciste? Yo lo voy a dejar. No sé, la Loli se lo llevó. ¿Lo llevaste al incinerador? ¿Incinerador? Sí. ¿Dónde está? Ahí está. Listo. La secretaria David. Ahí viene la secretaria. Por eso decimos que es imposible hablar seriamente de algo sin leerlo Ahí está. íntegramente. Me metí en la cara, por las dudas. Yo, Para verlo bien. yo entiendo que estamos hablando de una gestión que no se gasta en leer, porque cuando tratamos el presupuesto de este año y nosotros empezamos a objetar todos los errores que tenían, se sorprendieron porque no habían leído ni siquiera el presupuesto que ellos iban a votar. Pero Puede como ser que tienen la sea mayoría, Por unanimidad, la rendición de cuentas de la Municipalidad de Rivadavia, ejercicio 2024, segundo. Yo le pregunté igual, ¿qué decía el fallo? Y no me dijo. No me lo leyó. Le dije, léemelo de manera resumida. debe ser extenso, calculo yo, el fallo. No, pero Sí, yo decía, sí. léemelo de manera Pero igualmente- resumida para entenderlo y para Pero- dejarlo en claro. Ni hablar, pero justamente vamos a la cuestión de fondo que se estaba tratando. Esto que tenía que ver con las bonificaciones. Donde usaron la mayoría para aprobar el aumento salarial, donde venían estas cuestiones de blanqueo y autorización y luz verde para el intendente. Bien, ¿podrían haber cambiado la ley orgánica de repente y hacerlo potable a la posibilidad de las bonificaciones de manera legal? No, la ley orgánica, la ley orgánica es una ley provincial, no ha cambiado, y lo que determina los salarios es la ordenanza salarial del distrito de Rivadavia, ¿Cuándo? solo para Rivadavia. Si dijéramos, de hecho, se puede manipular. Sí, de Ellos hecho. cuando entraron ahora con la mayoría en el Consejo, crearon una bonificación nueva para los funcionarios. Pura y exclusivamente para los funcionarios, que creo que es bonificación por actividades diferidas o diferenciadas, no me acuerdo precisamente el nombre.
¿Por qué? Porque la bonificación que estaban pagando, que decía que no la podían cobrar los funcionarios, era la bonificación por práctica o tarea especial que la hemos nombrado muchas veces acá. Ese artículo decía, lo puede cobrar personal estable o jornalizado. ¿Qué hicieron? Asumieron el 10 de diciembre, crearon esa nueva bonificación y en la de práctica o tarea especial reforzaron lo que nosotros decíamos, porque pusieron específicamente una oración que decía, no me la acuerdo textualmente, pero decía que no la puede cobrar ningún funcionario de planta política. ¿Qué hicieron en diciembre? Le pagaron igualmente la bonificación esa a los funcionarios. Ni siquiera se tomaron el laburo por esta cuestión de la impunidad que se creen que tienen, y que tienen organismos que seguramente van a bancar estas cuestiones, de cambiar la bonificación. ¿Qué significa que tienen organismos que bancan estas cuestiones? El Tribunal de Cuentas sabemos que es un organismo de la provincia de Buenos Aires, que depende de la provincia de Buenos Aires. No puedo hablar del fallo por una cuestión de que no lo leí, es irresponsable hablar de un fallo que no leímos. Bueno, pero ellos decían que firman los mismos que en otras gestiones, en gestiones anteriores, por ejemplo, cuando estaban ustedes como gobierno, eran los mismos los que sentenciaban y los que firmaban. Están en los papeles igual. Claro, sí están los papeles. Y por eso mismo, pero los papeles... Que parece vos no tenés convienen. segundo vertero, que los tengo yo acá. Y no es raro que un concejal no tenga acceso cuando la rendición de cuentas se pide el Consejo Yo te Deliberante. presto este pedacito. Casamario, estoy mirando las multas. Sí. ¿No es raro? A Martínez, a Hernández, a Burgos, a Antipasti, Culasiati. Pero todo ¿Perdón? esto... ¿Para qué también estás acá. leyendo? Pues no Las leí. multas. Las multas aplicadas, pero no sabemos por qué, porque acá dice sobre Se le los... aplicaron multas ¿En qué a artículo quienes- Considerando dice? cuarto, quinto, sexto, hasta que no lo leamos no podemos ver. Cuarto, por qué. quinto. Aquí se ven. Este es el tercero. Pero, Dice, mantener en suspenso el tema de los egresos 2033 correspondiente a la carga de combustible realizada por el asesor municipal en hábitat y vivienda, el consejero escolar y el coordinador contratado. ¿Qué dice? A efectos de solicitar la disposición normativa que les autorice como afección de vehículo particular y otra documentación que permita verificar la metodología implementada y a efectos de profundizar su análisis. Por ello, resulta conveniente para un mejor ejercicio de derecho de defensa que los responsables puedan aportar las pruebas necesarias y en este sentido propicio constituir una reserva para la resolución de la cuestión. Es perdón, decir, con respecto Bueno, a pero esto, eso porque se carga de combustible. es imposible interpretar un fallo si no se lee íntegramente. Hay que leerlo completo, por eso creo que no podemos opinar porque Dale, sería irresponsable. Dale, Pero por lo leen fuera para de la eso, semana que viene. Vamos a hablar ahora. por fuera de eso, y quiero ser claro en esta cuestión porque lo Sí. hemos dicho en la sesión y demás, este gobierno son unos sinvergüenzas. ¿Por qué digo que son unos sinvergüenzas? Por todas estas cuestiones. Estamos hablando de un contexto donde se le cansan, en realidad no se cansan de mentirle al empleado y a los vecinos con un montón de cuestiones. Cuando un vecino iba a pedir una ayuda, cuando un vecino iba a consultar algo, o un proveedor a reclamar que se le pagara lo que efectivamente ya había prestado al municipio, un servicio, lo que sea, se le decía muchas veces que estaba frenado porque no había presupuesto, porque la oposición no aprobaba el presupuesto. Porque ustedes desfinanciaban. Desfinanciamos. El desfinanciamiento que lo dijo el concejal Pallero en la última sesión. Habló de un desfinanciamiento. Desfinanciamiento sería que yo planeo recibir este año 100 pesos y recibo 90 por decisión de David que no me dejó cobrar un poco más. Eso sería desfinanciamiento. El año pasado, y traigo los números porque si hay algo que le duele a este gobierno son los datos se ve que les hacen muy mal. Cuando hablamos de las tasas, en materia impositiva, el Consejo solamente puede intervenir en lo que son las tasas. Las tasas municipales son los derechos, los impuestos, o llamémoslo impuestos, aunque a algunos concejales les molestaba que lo llamáramos impuestos, los impuestos locales. Eso es lo que puede tocar el Consejo ¿y Deliberante. cómo le que vas a tiene que decir ver si con no le los decís ingresos. impuesto? ¿Qué le va a decir? Pero justamente, porque muchas veces cuesta, ¿Por qué hay que y disfrazar le molesta las a algunos que les expliquemos tanto, que les tratemos de explicar de la forma más sencilla al vecino algunas cuestiones. ¿Son tasas técnicamente? Sí. Bueno, son los impuestos locales, Claro, es más sencillo son para los entender. impuestos que pagamos. Eso es lo que puede tocar el Consejo. ¿Cuánto planeaban recibir el año pasado, a principios del año pasado, con el aumento de tasas que querían de un 100, 120 y 300%? Que nosotros solo autorizamos un 28%, porque era la inflación. Planeaban recibir 5.600 millones de pesos. Con el desfinanciamiento nuestro, ¿cuánto recibieron? No sé. 5.700. ¿Dónde está el desfinanciamiento si recibieron 100 millones de pesos más? ¿Y Son- por qué reciben 100 millones de pesos más? Son los datos de Rafam. Pero Puede ¿por tener qué? que ver por la cobrabilidad, de que los vecinos de Rivadavia estuvieron pagando las tasas, de que se cumplió en ¿Algún tiempo y aporte forma, extra? de que pagó más, pagó mayor cantidad de vecinos. Ahora, cuando vos aumentás los impuestos, hay una tendencia y hay una cuestión económica que se llama la curva de Laffer, que hay un punto en el que si aumentás más los impuestos, cae la recaudación.
Pues llega un punto en el que no te lo pueden pagar o directamente se toma la decisión, no se paga porque es una locura. Claro. Bueno, ¿qué pasó? Recibieron más plata, pero es más sencillo hablar de desfinanciación, de decir no hacemos tal cosa porque nos desfinanciaron, porque no nos deja la oposición, porque Rivadavia primero es muy malo. Es la versión local y berreta del Lápero Macri en su momento, que Macri hizo 10 millones de cosas mal, no fue un buen gobierno finalmente, pero acá a nivel local tenemos el Lápero Rivadavia primero, que todo el tiempo resurge en un montón de cuestiones. De hecho, en la entrevista surgió que vos habías hecho esa comparación en el último video en donde mostrabas que por una bonificación extra se estaría recibiendo unos 900.000 pesos de más. ¿Podría Claro, ser Catalina Iglesias ganaba de 300 a 900 Se le con esto de las mejoró. bonificaciones. Ganaba- ¿Cuánto cobra por mes? No es bonificación, perdón, es una por tarea exclusiva. Claro, la Sí. Cobra bonificación varias cosas. cobra muchísimas bonificaciones. Sí, sí, Claro. Es sí, el sí. caso más burdo, lo hemos hablado acá. En el caso particular de actividad exclusiva, ahora técnicamente por la ordenanza salarial estaría bien que cobre eso. Que ahí es donde vamos que son unos caraduras. Porque avalaron una situación en la cual se les deja pagar muchísimo más a los funcionarios. Y seguramente en este medio han pasado en algún momento cuando eran oposición ellos a hablar de los funcionarios ricos y los empleados pobres. Y hoy tenemos que se avala así, gracias al intendente y a los concejales oficialistas, gracias a García, a Pérez, a Orga, a Galarza, a Tagliabue y a Barreneche, y a la concejal López que también cubrió una suplencia, avalaron todas estas cuestiones. Y ahí es donde le dan luz verde. Cobraba 381.000 pesos, tengo los recibos de sueldo acá. Cobraba 381.000 pesos de actividad exclusiva que tenía el tope del 30%. Sí. Que para eso está la ordenanza, también para poner un tope a todas estas cuestiones, porque no es, che, sí, vos ganaste las elecciones, pero no podés hacer cualquier cosa, Sí, hay sí, sí. límites. Bueno, sacaron ese límite, puede hasta el 100%. De 381.000 pesos a otro mes empieza a cobrar por esa misma bonificación ¿Me los podés 915.000 pasar? pesos. Porque ahora la Lo bonificación quiero se la ver. llevaron al 70%. Porque me dijeron que tenía que verlo. Sí. También, Es correcto. Justamente, ahí Dice- lo que, Sí, lo que y dice- hace- si sí, nos mostrás por las dudas que alguien Dice quiera hacer eso. captura de pantalla o algo. Estoy viendo que Eh, dice eso. Muy bien, segundo, muy prolijito. No, Ahí tenés delante y el ¿Qué después. pasa? Que si no se dicen tantas cosas, pero en pruebas, por ahora, Bueno, están bien. acá. En Pero- realidad están acomodando las cosas y avalando todo lo actuado, mal actuado. Hay que hacer una diferencia Taparle la por cara, favor, taparle la cara, toma. por favor, por la falta de respeto. entre lo que se debe y lo que se debe. Ellos continuamente nos están diciendo que el Ejecutivo tiene la facultad de normar y hacer lo que quiera, perfecto, y ellos lo van a avalar. Ahora, que eso esté bien es otra cosa. Yo sinceramente en el Consejo yo esperaba otra actitud, ¿viste? Viste en la cancha vos te peleas, te pegan un codazo y decís, che, queda en la cancha. No, vos pegaste un codazo, no hiciste un foul. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Por afuera somos todos amigos, se quieren ser, yo en mi caso, se quieren ser los amigos, sí, vamos a consensuar, vamos a trabajar los proyectos. Hasta ahora no se trabajó nada. Todos los proyectos que presentamos los rechazaron. Todos. Entonces, y aprobaron cosas que están mal, están fuera de la ley, entonces son cómplices. Y yo no puedo hacerme, en mi caso particular, sé que políticamente no es lo correcto, pero yo no puedo hacerme el amigo de una persona que después, cuando se enciende la cámara, hace otra cosa. Exactamente lo contrario, por lo menos de mis convicciones y mis valores, que son los que a mí me permiten hacer un camino en la política distinto. Yo no puedo entender que no se pueda aprobar un proyecto, que no se pueda aprobar la compra del tomógrafo. Que cuando termine eso, de decir que no, que levanten la mano, que dicen que no, se estén cagando de risa. Todos se estaban cagando de risa de que no se había aprobado eso. Entonces yo no puedo entender, porque vos hablas del tomógrafo y decís, sí, estamos ocupados y estamos preocupados y ocupados. Y es mentira. Hace un año que el tomógrafo no funciona. Vino acá, yo lo escuché, no sabía ni lo que valía el tomógrafo. 185 más 10,5, pero eso se lo dictaron en el celular. ¿Cómo vas a poner el 10,5 del IVA en una... Decís, sale 200 lucas. Pero son cosas tan básicas, esto te das cuenta que no se están ocupando. Y el sistema de salud es un desastre. Nosotros tenemos listas de personas que nos dicen, che, nos suspendieron 4 veces la operación, porque no están los filtros del quirófano. Y que nosotros no podemos hacer nada, ni siquiera visibilizarlo. Pero hay personas que han sido internadas 4 veces y tenemos una lista de esas cosas. Hoy en el sistema de salud de Rivadavia
te operás si tenés plata. Si no tenés plata, te derivan a La Matanza, te derivan a Bahía Blanca, a cualquier lado. Si no tenés plata, no te podés operar. Y es el único efector de salud. Y primero, atendé, operá y después ve cómo le cobrás. Esa es por lo menos mi visión. Y no es lo que está sucediendo hoy. Si vos no tenés plata, ¿Por qué no? ¿por qué no? Tenemos casos. Pero no hay dinero para salud. No hay una decisión política de decir, che, lo que yo te estoy diciendo es el único efector de salud, es el hospital. Si una persona que no tiene que ser operada, tenemos casos, porque después te dicen, decime un caso de que no se pudo hacer una tomografía. Bueno, mi mamá no se pudo hacer una tomografía, porque no estaba el tomógrafo. Y se empeoró toda una situación y se llegó a una situación sumamente crítica, solamente porque no se le pudo hacer una tomografía acá. Se podrían haber evitado, no el desenlace, pero sí muchas cuestiones que fueron muy traumáticas para toda la familia. Claro. Un desinterés total. Desinterés total. Entonces yo cuando sacan fotos riéndose, ¿de qué carajo se ríen las autoridades? ¿De qué carajo? De nosotros se ríen. Porque no están haciendo absolutamente nada. En salud, las casas están paradas. Acá te dicen, no, la empresa tiene que... No, las casas están paradas porque no tienen control municipal. Está lloviendo y tenés 100 bolsas de cemento que se están mojando. Está bien, la empresa tiene que hacerlo, pero tiene que haber un control municipal. Y hay un montón de cosas de la política que a mí no me gusta y yo quiero hacer otra cosa, otra política. Y es difícil hacer ese camino. Porque vos yo presenté, por ejemplo, un proyecto, presentamos de baldío, de mantenimiento de desagüe. Me dijeron, eso ya lo estamos haciendo, está normado, ya lo estamos haciendo, nos estamos ocupando. Yo tengo todas las fotos, fui, y los desagües están igual. Porque vos a Martínez hace un tiempo decís, no, nos reunimos con la directora de Medio Ambiente de la provincia y para trabajar desagües, que los sembraron a los desagües. Están llenos de pasto. Se nos cagan de risa en la cara. Y yo me estoy cansando de esas situaciones y a veces no tenemos las herramientas nosotros para cambiarlo. Sinceramente, porque vos podés presentar todos los proyectos que vos quieras y los tipos te van a decir que no. Te van a poner cualquier excusa, te lo van a votar en contra. Y eso es la decepción más grande que yo tengo desde el Consejo. La ordenanza esta que sacaron de las motos es una ordenanza vieja, que la sacó Javier, que fue muy positiva, la copiaron en toda la región, derogaron, pusieron un artículo más y se apropiaron de una ordenanza para decir, estamos haciendo esto con las motos porque es un tema preocupante, están parando gente laburante a las 10 de la mañana. Pará al que está rompiendo las bolas a las 3 de la mañana con un escape, porque yo lo vivo todos los días. Claro. Pero En es ese semáforo, eso que lo dice vivo Alfo. todos los días. Entonces, son tantas las cosas, y como te dicen, sí, yo hablo con la gente, hablan con su gente, hablan en sitio seguro, hablen con toda la gente. A nosotros nos llegan infinidad de mensajes de gente que trabaja en la municipalidad, de gente que está muy preocupada, y a veces no podemos dar la respuesta. Sinceramente, a una persona que va 4 veces y no se puede operar, ¿qué respuesta le podemos dar? Nada, ninguna. Acompañar, tratar de hacer un reclamo que a veces es contraproducente hacer un reclamo. Claro, porque se niega ¿Tenés mucho más todavía. los Claro. proyectos que Sí. presentaron? Justamente Sí. sobre ese tema que decía Alfo, es una gestión que está solamente para las fotos. Es muchas redes, muchas fotos, mucha publicación, donde rascas un poquito no hay nada. Esto que dice de las motos. Presentaron una ordenanza donde literalmente, la tengo acá porque me tomé el trabajo de ver 2 ordenanzas que derogaban, y es la copia textual de párrafo por párrafo. Cambian alguna que otra palabrita y hay algunos cambios que se podría haber modificado, pero bueno, no importa. Ahora presentaron otra ordenanza donde se quieren mostrar que están trabajando en seguridad, que hablan de que la publicación plantea como que van a ponerse más cámaras, y lo que crea es un registro voluntario para que si vos como particular pones una cámara, la registres. Eso ya existe desde el 2014 en Rivadavia. Si uno entra al centro de monitoreo va a tener el mapita de América con las cámaras marcadas dónde están, y hay un ítem en particular que son cámaras particulares. Ya existe. Es mucha foto, muchas redes. En la última sesión, que era la imagen que le mostraba recién a Lori, nos rechazaron el proyecto del plan para limpiar y mantener canales y desagües, y no se sabe si eso es un canal. En la foto esa no se sabe si es un canal. Presentamos. Está muy crecido el pasto. Compra de tomógrafo. Rechazado. El concejal Pallero dijo que era un mamarracho. Limpieza de baldíos, caminos, espacios verdes. Rechazado porque supuestamente ya existía legislación sobre el tema. Sobre las motos también existen.
pero ahí no importa, tenemos que mostrar que estamos haciendo algo. Ok. Acondicionamiento de la escuela de idiomas, que creo que ahora están trabajando, pero ¿qué tuvo que pasar? Tuve que ir a la escuela de idiomas. Presentamos el proyecto, nos lo rechazaron. Tuve que mostrar que mintieron sobre lo que decían en la sesión y ahora supuestamente se están moviendo. Ojalá que se muevan porque el fin último es que se arregle. Solicitamos el pago en tiempo y forma de la escolaridad. Dijeron que no, que el proyecto no porque no hace tiempo y forma puede ser en marzo. Si yo te pago escolaridad para que compres útiles, ¿las vas a comprar en marzo o en febrero antes de que arranquen las clases? Eso está claro antes de que arranque. ¿Qué hicieron? Rechazaron el proyecto porque era de Rivadavia primero y pagaron la escolaridad en tiempo y forma, la pagaron en febrero. Y son las cuestiones que tienen Entiendo que ver con las que prioridades. lo de la cuestión de la chicana política y eso desgasta a ustedes a largo plazo, pero bueno, si ha generado el efecto positivo sobre los empleados municipales, Se celebra. ustedes deberían estar contentos, Se porque es un celebra. aporte por parte de ustedes Sí. también, ¿no? Lo Se veo por lo menos de celebra, esa forma. pero justamente esa cuestión. ¿Por qué decimos esta cuestión de que no realmente no les preocupa y no se ocupan en un montón de cuestiones? El tomógrafo hace un año que está roto, más de un año ahora. ¿Qué hacía uno de los directores del hospital la semana anterior? Preguntar qué empleado iba a ir a la marcha de salud. ¿Qué hicieron sobre ese tema? Se preocuparon exclusivamente en decir que era una marcha política. Y había empleados municipales, había enfermeros que habían ido, a vecinos realmente que de forma genuina se acercaron. ¿Y qué pasa con ese caso? No, es una marcha política. Hay un total desinterés. Te llaman. Hay un total desinterés en un montón de cuestiones que hacen que realmente se le tenga que decir que es un gobierno que son unos cara rotas. ¿Y por qué decimos eso? Por todas estas cuestiones. Porque la prioridad del momento cero de querer gobernar es de mantener un montón de curros, de privilegios que se han ido otorgando y que los quieren blanquear. Legalmente ahora podemos decir que hay cuestiones que pueden pagarse porque se autoavalaron, se autoperdonaron. Sí, lo pueden hacer, pero está mal, no deja de estar mal. Milei tiene la mayoría, tiene un número de diputados elevado ahora en el Congreso. ¿Qué es lo primero que hace? Reforma laboral, prioridad clara. ¿Qué es lo primero que hace Martínez? Blanquear las bonificaciones de los funcionarios. Claro. Convalida contratos del 2024 y 2025 que nos dice, es una locura lo que acabo de decir yo, lo que dijimos acá de que no vamos a hablar de un fallo que no leímos. Porque nos mandaron un proyecto de ordenanza para convalidar contratos del 2024 y 2025 donde no vimos los contratos. Supuestamente ellos lo vieron, pero pretendían que viéramos, que decía, Néstor Policano, función tal, aprobarlo. No sabemos ni cuánto cobran ni cuáles son las funciones que desempeña la persona de ese contrato. Y querían que lo aprobáramos. Querían que lo aprobáramos. ¿Esto pasa por desconocimiento, por inoperancia No. o pasa a propósito? O sea, No. ¿cómo está planteado? Al principio Alfo plantea esta cuestión de las decepciones del Consejo y yo sinceramente cuando ingresé como concejal opositor allá en el 2023 tenía una mentalidad distinta con respecto a la relación con el otro bloque en este sentido, de que se puede acordar, se puede charlar un montón de cuestiones, hay códigos en política que se tienen que respetar y la verdad es que al día de hoy te digo que no existen. No existen por todas estas cuestiones. Hoy el Consejo Deliberante ha pasado a ser simplemente una escribanía desde el Ejecutivo donde se notifica a los concejales sobre algunas cuestiones que ni siquiera el propio presidente da la cara en estas cuestiones, porque nos notifica de cuestiones que supuestamente se iban a charlar, se iban a acordar, y no, nos notifican a partir de ahora, empezaron a salir los comunicados de la presidencia notificándonos sobre ciertas cuestiones. Normalmente nos sentábamos a acordar cuándo se iban a hacer la apertura de sesiones, por ejemplo. No, nos terminamos enterando por una notificación y por redes cuándo se va a hacer la apertura de Falta que sesiones. empiecen a poner amonestaciones. Que la verdad, los 12 concejales que estamos en el Consejo, estamos en igualdad de condiciones. Inclusive el presidente del Consejo Deliberante está por una función administrativa y de representación del cuerpo. Pero los 12 concejales estamos en igualdad de condiciones. No es porque uno tenga más trayectoria, porque uno tenga menos, no. Los 12 estamos en igualdad de condiciones. Yo creo que a veces molesta eso. Cuando nosotros presentamos un proyecto, nos dicen, tendrían que ir a haber hablado con el funcionario. Cuando hablamos con el funcionario nos dicen, tendrían que haber presentado un proyecto. Lo que molesta es que sean cosas. Molesta que estemos en la calle, molesta que charlemos con los vecinos. Molesta que reclamemos y visibilicemos un montón de cuestiones. Cuando hablamos de los proyectos, la concejal Orga, ¿qué dijo? Que deberían tratarse y discutirse estas cuestiones en reuniones de comisión. Lo voy a traducir. Las reuniones de comisión no se transmiten. No son públicas. No la ve la gente. Es la previa. ¿Y cómo no vamos a dar explicaciones sobre los proyectos que presentamos? Consideraban que teníamos que ir y votar. Ahora, nosotros presentamos un proyecto y queremos explicarlo. Ellos presentan un proyecto y queremos que nos den explicaciones.
de por qué ese proyecto. Porque no es una obligación que tienen con Rivadavia primero, es una obligación que tienen con cualquier vecino, el que los votó y el que no los votó. Pero ahí está la cuestión. No creo que sea por una cuestión de no sabemos hacerlo. Yo creo que es un claro objetivo de garantizar un montón de cuestiones que tienen que ver con asegurar privilegios, con blanquearse, con validar, con perdonarse las cosas mal que se han hecho en estos 2 años, porque también presentaron 3 proyectos en este sentido. El blanqueo de las bonificaciones, el de los contratos que mencioné, y otro también donde aprobaba todas las actuaciones presupuestarias del 2024 y del 2025. Eso es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas del 2024 fue rechazada por el Consejo Deliberante, eso es una realidad. Después que el tribunal se expida de otra forma o no, es otra cuestión, pero el Consejo la rechazó. ¿Con esto qué queremos hacer? Desconocemos lo que pasa. La rechazamos porque encontramos un montón de irregularidades que tienen que ver con las bonificaciones, con mal realizadas las cuestiones ya más técnicas, con fondos afectados que no terminaban estando afectados, un montón de cuestiones técnicas, pero que fue rechazada por el Consejo. Ellos rechazaron históricamente todas las rendiciones de cuentas de nuestros gobiernos, que en su mayoría salían aprobadas en su momento cuando se tenía la mayoría. Pero por fuera de esa cuestión, no quiere decir que no se puedan reclamar ciertas cuestiones. Hay un retroceso institucional muy grande en Rivadavia en los últimos 2 años. Y ahora con la presidencia del Consejo en manos del oficialismo, esa degradación es total. Es total. Porque para pedir información, para cualquier cuestión que se quiera avanzar y demás, molesta. Molesta cualquier cosa que se haga. Que yo creo que lo que molesta es eso, que se visibilicen un montón de cuestiones, que se informe a la sociedad, porque la realidad es que hoy en día pueden manejarse como una escribanía así. Levantan la mano, sale aprobado por mayoría y ya está. Sí, te No presentan molesta todos eso. los proyectos en el mismo día de la sesión, un día antes de la sesión, cosa de que vos no puedas chequear Leerlo, absolutamente nada. Claro. En el tema de los contratos, en un día no te van a dar los contratos. Sí, un día no te alcanza para tiempo- chequear todo. No, sí, chequearlo podés chequear, pero no te los van a dar. Porque te decís, sí, mirá, venite el martes. Es imposible contar con la información al momento de poder evaluar y de poder tratarlo en la sesión. Entiendo que estos pormenores para ustedes son importantes porque hacen al día a día de lo que está viviendo No, pero que aparte se hace la imposible oposición. poder Sí. objetar. Sí. No, ¿Cómo objetás si ¿cuál no es tenés el toda la límite info? de esto? Digo, ¿quién pone un límite? ¿Quién balancea y dice, che, para esto que están haciendo está mal? Yo creo que no hay un límite mientras tanto existe una cuestión de que se va a encubrir y se va a proteger. El Tribunal de Cuentas, estamos en 2026 y se está pidiendo con 2024. O sea, la justicia es lenta. Pero estas cuestiones son una vergüenza que se tarde tanto tiempo en manifestarse. Con estos 3 proyectos, nosotros hicimos la denuncia al Tribunal de Cuentas, la ingresamos por donde corresponde para realizar la denuncia. Yo me comuniqué por ahí le estoy errando con el término, pero con la persona que viene acá del Tribunal de Cuentas, y nada, me comentó esta cuestión de que recién ahora se va a estar hablando del 2024. O sea, lo que presentamos ahora en 2026, mi entender va a ser 2028 recién. Claro. Y el límite, la realidad es que el Consejo Deliberante es importante, sí, es importantísimo el rol que tiene. Lo importante es que si un gobierno gana las elecciones, perfecto, asume el gobierno, que eso es lo que tiene que ser y es así como fue y es como está haciendo. Pero, por el otro lado, tiene que estar el otro equilibrio, el contrapeso, para controlarlo. Tal Nosotros cual. desde el momento cero no es que actuamos como ellos han actuado en un montón de oportunidades de rechazar porque lo plantea el partido político contrario al mío. El 100% de los proyectos que presentó el intendente durante los 2 años que nosotros teníamos mayoría se los aprobamos. Solamente rechazamos los intentos de querer pagarle más a los funcionarios. ¿Qué es lo que hace con la mayoría? Lo primero que hace es avalar esas cuestiones. Chicos, para ir cerrando, porque se nos está yendo la hora y está bien que trajeron el almuerzo, pero para no hacerlo tan largo, No, me respecto encanta a lo que de la vinieron con toda la info. respecto a lo de la rendición de cuentas, entonces la aprobación de la rendición de cuentas por parte de ¿cómo se llamaban esto? Tribunal de Cuentas. El Todavía Tribunal no de lo vieron. Cuentas, vieron ustedes el no lo fallo, vieron. No lo leyeron, así que tendremos No le charla llegó, no nada. la próxima No, semana. perdón, me acaba de llegar un mensaje de un empleado municipal que dice que, no voy a decir dónde trabaja porque No. ya sabemos cómo son los manejos internos, dedicado 24 horas a mi servicio y sin cobrar ningún tipo de bonificación. Me consta que es una persona que trabaja 24/7 y que está trabajando en el municipio. Y ya no sé a quién reclamar. Por eso, cuando hablamos de estas prioridades, el año pasado una empleada fue a pedir un anticipo de sueldo de 60.000 pesos y se le dijo que no porque no tenían presupuesto.
Ahora, cuando tenemos que pagar las bonificaciones, hay plata. Cuando se reclama por una cuestión, no hay presupuesto. Ahora esa excusa se les terminó. ¿Cuántos proveedores los hicieron refacturar en diciembre para que entraran en el ejercicio de ahora? Veremos qué dice la rendición de cuentas con respecto a este año, de cómo cierran los números. Pero lo que nosotros nos da, cuando nosotros vemos, es que el año pasado ingresaron al municipio en total, ingresaron 27.193 millones de pesos, y cuando uno ve los gastos, 28.369 millones de pesos. Hay una diferencia, y eso no tiene que ver por una cuestión política, lo que tiene que ver es que hay una inoperancia a la hora de gestionar. Mira, por ejemplo, tenemos muchos mensajes, pero bueno, tenemos Sí. en el que no sabe cómo actuar. Dice, mira, hoy en la mañana una luxación de hombros se derivó para América, es un pueblo en González Moreno, pero en la guardia dijeron que iba a hacer lo que se pueda porque no hay traumatólogo de guardia la semana que viene. Luxación de hombros. Lunes, martes, miércoles y hasta el jueves a la tarde no hay médico permanente en González Moreno. Claro, es que es algo que no puede esperar porque es una urgencia. ¿Sí? Y con respecto al tomógrafo, que hace un año que está roto, nos dijeron, donde supimos que no se podía reparar, estamos avanzando para la compra. La última vez que vino el servicio para ver si se podía reparar, y fue la última vez que vino, que nos consta por datos de Rafam, que lo dijimos en la sesión, fue en junio del año pasado. Estamos más cerca de cumplir un año de eso y no tenemos respuesta sobre el tomógrafo. Yo me junté en Buenos Aires con Martín Sasbo, que es el titular de Philips, y tenemos el presupuesto de un tomógrafo que es el que iría para esta ciudad con el crecimiento, y sale 210.000 pesos, $210.000. Eso es lo que sale un tomógrafo. O sea, Nuevo. unos Nuevo. 2 millones Si querés las especificaciones, No, lo tengo no. acá. en ¿Cómo? dólares. Es dólares. Son 300 millones. ¿Es barato? No es barato un tomógrafo, pero es una prioridad. Porque aparte también está esa otra cuestión. Cada persona, cada vecino que no le podés hacer la tomografía, lo tenés que trasladar. El problema es el costo ¿Y cuánto costo de tiene inacción. En todas las cosas que vos políticamente no actuás, es el costo de inacción. Es lo que dice el segundo. Hay gente que no se puede hacer tomografía, es verdad. Por el Estado, mi vieja no se la pudo hacer. Y se podrían haber evitado un montón de cuestiones. ¿No se acordaba de Chiqui? Es brava. Más tranqui igual que No la tanto, chiquita. pero- Hay un montón de cuestiones que se podrían haber evitado. Una derivación tuvo una derivación de 15 horas en un estado crítico de gravedad, cuando ni siquiera nos informaron, no nos dieron la posibilidad de decir, che, sale 1 millón, bueno, juntamos la guita y la llevamos. No, 15 horas la tuvieron ahí tirada. Les importa un carajo. Y después salen, ya te digo, fotitos riéndose de qué, se nos ríen de nosotros. Se nos están riendo en la cara. Porque acá hay plata para los funcionarios, para los suyos, no hay plata para el empleado, cuentagotas, y no hay plata para lo que tiene que ser, que son las acciones políticas, como por ejemplo la compra del tomógrafo. Sí. En eso, las cuestiones importantes no están. Perdón. ¿Cuánto es el presupuesto de cultura, Alfo? Ahora voy con eso. De cultura. 630 millones. 630 millones. Sí. ¿Sabés cuánto nos cuestan los corsos? El otro día nos mandaron mensajes, No, pero no tengo es idea. muy difícil acceder a la No información. tengo, pero podés acceder, se puede pedir el decreto de carnavales y ahí están todos los gastos. Hay un decreto que se hace, que vos contratás comida, contratás la banda, las comparsas, todo tiene que ir a un decreto, bueno, Que avalan los en gastos teoría, para que eso. avala los gastos para eso. Entonces decís, che, en este decreto se determinada cantidad de gastos. ¿Qué, Si perdón, lo hacen, ¿Esto quién lo avala? ¿Quién avala este decreto? Cuando hay algún evento, supongamos que el municipio organiza, no sé... La cabalgata. Justo la cabalgata, no tanto, creo que no, porque tiene cuenta, pero suponete que organizamos una capacitación para docentes del municipio. Un evento especial que se hace. Por decreto se avalan los gastos que se producen todos para los gastos que eso se hagan para eso. y se determina, bueno, va a salir la plata de esta cuenta. Y vos cuando haces el gasto, no sé, comida para los docentes, en el gasto se especifica a qué decreto está asignado ese gasto, qué decreto avala ese gasto. Entonces vos por decreto podés decir, se gastó tanto en esta capacitación, se gastaron tanto en los cursos. Pero yo igualmente quiero separar un poquito el tema porque mucha gente hace el análisis, che, se gastó tanto en esto y no hay tomógrafo. Yo creo que el tema está en la planificación, es el inicio de todo. Vos tenés tanta guita que en teoría te entra por mes y la anualizás. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer en mi casa? Yo tengo mi presupuesto con mi mujer, con lo que yo gano.
¿qué tengo que hacer? Este año tengo que hacer el baño y tengo que hacer la cocina. Bueno, veo cómo adecuo esa guita y después hago todo el resto. Ahora, si me sube y se me rompió el televisor o me quiero comprar un televisor más grande, bueno, tendré que evaluar. Pero también, estando o no en el presupuesto, también lo tengo que pensar. Pero yo creo que falta planificación, no tiene nada que ver, creo que lo que se gasta en los cursos con el tomógrafo. Yo Yo entiendo creo que que cuando sí. vos planificás tenés que tenerla en el presupuesto de salud. Este año que no está, vamos a gastar tanta guita en comprar el tomógrafo y no está en el presupuesto. Bueno, pero por eso mismo, vos no me podés mostrar a mí que viene un showcito todos los días, todos los fines de semana, pero no tenés guita para cubrir una enfermedad terminal como un cáncer, Es que tienen la una guita. operación. Bueno, Tienen Es la que guita. son Pero dos muchas veces- presupuestos pero muchas distintos. La guita la tienen. Cuando se niega, uno empieza a plantear, entonces no hay prioridades. No. Porque si no te importa que esa persona puede morir, pero si te traigo un show, entonces es un doble mensaje constante, como esto de las bonificaciones también, Guita ¿no? hay, Ponerle, guita el hay. funcionario gana más, pero... Identifiquemos eso, que guita hay y no hubo de financiamiento. Está bien, perfecto. Cuando te dicen sube la luz, sí, subió la luz, pero vos estás cobrando alumbrado y te sube, estás facturando más también. Aumentaron un 200% las tasas municipales. Servicios urbanos, no solo el aumento, cuando uno leía el aumento en dinero, era un 70%, pero en vez de 6 cuotas pasaba a ser 12, que eso terminaba dando un 243, me parece, si no me equivoco, de aumento, definitivamente, para esa tasa. Un aumento muy grande de tasas, pero ahí es donde esta cuestión de las prioridades. Y yo creo que subestimaron toda la cuestión que tenía que ver con gobernar, porque no había planificación y no había plan de gobierno. No sé si se acuerdan, un detalle boludo, chiquito, pero que decían que iban a castrar 10.000 mascotas en zoonosis por año. Y el año pasado anunciaron que habían con bombo y platillos 1.000. Por fuera de esa cuestión, subestimaban y no tenían un plan verdaderamente serio de gobierno, pero en esta cuestión de los ingresos, las tasas aumentaron terriblemente. El aumentazo de impuestos, de tasas, de impuestos locales que hubo en Rivadavia fue terrible. Y en esta cuestión de las prioridades, que tiene que ver también con los funcionarios, con la mayoría, está todo dentro de lo mismo. Las bonificaciones de los empleados están congeladas desde el mes de agosto. Yo, cuando leí la primera vez la ordenanza salarial y después nos pusimos en discusión dentro del bloque, vimos que las bonificaciones de los empleados no las habían aumentado en la ordenanza salarial de diciembre. La de los funcionarios blanqueaban las bonificaciones, pero la de los empleados no la habían aumentado. Por eso te digo que no puedo creer que sea un error de su parte, porque cuando fui a hablar con ellos les dije, se les pasó a actualizar esto hay que aplicarle el 4%. No, es decisión política no aumentarlas. Las bonificaciones de los funcionarios con cada aumento salarial aumenta. La de los empleados no aumenta, están congeladas desde agosto. Hoy la inflación es de un 280,7% acumulado en la gestión de Martínez. El aumento salarial es de un 238,2%. Digo un 280 porque estimo un 3% para febrero, porque la inflación venía un poquito a la alza, en un 2,9 cerró el mes pasado, un 3%. 2,80 contra 2,38. En ese interín al empleado se le da un aumento de un 6, dicen que es un 12, pero es un 6 y un 6, no es un 12. Bueno, pero te hace un 12 de acá a un Acumulado sí, pero no es un 4 aumento salarial de un 12%. En los distritos acá de la zona que les encanta compararse, se estuvieron dando bonos para el empleado municipal en diciembre, 140.000 pesos en Trenquelauquen. Villegas anunció un aumento para febrero, si no me confundo, era del 10%. Nos comparamos con la región cuando conviene. Acá le dan un aumento del 6% y del 6%, que está bien, toda mejora salarial la vamos a acompañar. Dijeron que nosotros votamos en contra del aumento salarial. Y ahí es que salimos a decir, no, votamos en contra de las bonificaciones a los funcionarios. Y les recordamos que en los 2 años de gestión nunca aprobaron ellos un aumento salarial para el empleo municipal, siempre lo rechazaron. Porque nosotros no le dejábamos tocar las bonificaciones de los funcionarios. Y ahí rechazaban siempre el aumento salarial, ahora salieron a decir que nosotros lo rechazamos. Y seguimos sosteniendo el mismo criterio. Cuando uno lee la ordenanza del blanqueo de las bonificaciones de los funcionarios, dice que se hace esto por una cuestión de evitar la degradación salarial y por la situación económica. Cuando uno lee lo de los funcionarios dice eso. Cuando uno lee del aumento al empleado dice le estamos ganando a la inflación. Son 2 parámetros completamente distintos para 2 personas completamente distintos. Funcionario político y por el otro lado el empleado municipal. Y 2 situaciones económicas totalmente diferentes. Totalmente distintas. Chicos, no sé si les queda algo más para agregar. Siempre quedan cosas, pero bueno. bueno. Podrían venir más seguido y no es la cantidad, hacerla tan larga. La cantidad de Lo que pasa es que cada vez que viene te trae una picada. Y boludo. sí, Cada es vez cierto. sale carísimo, boludo. Entonces viene cada 6 meses.
¿Pueden analizar esto de esta resolución, este fallo, y volvemos a hablar la semana que viene? Porque la verdad quedamos todos preocupados como vecinos, como periodistas, o la persona que vota, o la que no votó también. ¿Qué es lo que pasó exactamente con esto? ¿Cuál es el fallo real de esto? Porque yo se lo pregunté a Sebastián cuál era, si lo podía resumir, y me dijo, no. En definitiva lo que pasó fue esto. Bueno, no lo sé. Es muy largo, estaría bueno que Es lo larguísimo. puedan analizar y que después Así nos que cuenten. léanlo ustedes, chicos. A mí no me lo van a hacer leer. Los puntos más Nosotros importantes. leerlo lo vamos a leer. Ahora, la cuestión de fondo es que una cosa no quita la otra. Lo que está mal, está mal. No podemos blanquear retroactivamente para atrás, porque con esta lógica hacemos lo que querramos, no pasa nada, total, en algún momento quizás tengo la mayoría y me avalo en el consejo. Me lavo las manos. No hay problema. Pero habiendo formas de hacerlo legalmente. Que gane el kirchnerismo a nivel nacional y que le perdone a Cristina todo, si tienen la mayoría. Que la indulten, total. Esa es la lógica que maneja el kirchnerismo acá a nivel local. Esa es la lógica del masismo que tiene el intendente Martínez. Porque muchas veces se tratan de separar de esa cuestión, pero después nos olvidamos. El intendente Martínez vino en la lista con Sergio Massa presidente, Máximo Kirchner. Sabemos quiénes son esos dirigentes. No nos sorprenden cuando escuchamos un montón de cuestiones. Ayer un amigo de Capital, en el video que yo hice, me ponía, ¿en serio me estás diciendo que un gobierno kirchnerista se avala y se lava las manos? Seguro está influenciado por Clarín, me ponía. Pero no nos sorprende todas estas cuestiones. Son unos caraduras, porque realmente no se han cansado de mentir. Mintieron con un pizarrón. Con un pizarrón. ¿Cómo nos van a mentir con cuestiones como esta? No leímos el fallo, nosotros sí somos responsables, lo vamos a leer. Seguramente todo esto después traiga un poco más de discusión, pero la realidad es que no les interesó en ningún momento salir a discutir o justificar por qué votaban toda esta cuestión de avalarse, de protegerse y de encubrirse con lo que hicieron estos 2 años. Que no es un dato menor, la mayoría de esas cosas nosotros les avisamos de antemano, che, esto no se puede hacer. Después tomaron la decisión política de hacerlo. Pero bueno, por eso cuando nosotros decimos que este gobierno es un mamarracho, es porque realmente es un mamarracho. Y los proyectos que manda el intendente son una vergüenza. Y nosotros en ese sentido, de Rivadavia Primero, no lo vamos a estar avalando. Bien. Chicos. ¿Algo, queda algo más, Alfo, querido? No. Muchas gracias. Bien, perfecto. Gracias por venir. Por supuesto, los comprometemos para una respuesta. Se van a leer el fin de semana y nos vemos la semana que viene. Si nos dan acceso. Bueno, si hay una picada. No. Aparte no la comieron. Es que no puedo. Estamos esperando, estoy cortando la nota por eso. ¿Cómo? Estamos trabajando, Negrite. La picada ahora no la llevamos. Claro, bueno, era para la foto. Y filmás esa parte también, en ese momento que se llama. Acomodar las aceitunas. Claro. No, presupuesto con una picada. Bueno, nos volvemos a ver en unos días nada más. Seguimos con música nosotros acá en Radio 1 90.